Ya estamos en un nuevo capítulo en quien sería donde muchas veces como que los mundos confluyen, se juntan. ¿En qué lugares? Bueno, cada uno tendrá su historia, pero la historia que vamos a conocer hoy día tiene deporte, tiene política, tiene actualidad y tiene también una serie de recuerdos que además van a traer consigo un libro. Hoy día tenemos un gran entrevistado y por eso le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de ¿Quién sería? Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. ¿Quién sería? Está siendo transmitido por BioBio TV, porque ahora la radio se escucha y también se ve. Acción. ¿Quieres conversar cosas importantes, historias que probablemente solo estarán acá? No estoy solo, estoy con IA, porque cada jornada tiene una buena conversación. No te lo pierdas en Vidria Producciones, donde la conversación es esencial. ¿Quién sería? Ya estamos comenzando un nuevo capítulo hoy día. Mucha atención, porque tenemos, yo diría, una de las visitas más importantes que han llegado a este estudio de quién sería. IA, denos pistas, porque yo quiero saber quién nos va a cantar su vida. Mucha atención. Hoy les voy a hablar de una de las voces más emblemáticas del relato deportivo chileno, un comunicador que marcó a generaciones con su estilo apasionado y una frase que quedó para siempre en la historia del fútbol. Su carrera comenzó siendo muy joven en Radio Polar de Punta Arenas y en 1969 dio el gran salto a Santiago para integrarse a Radio Cooperativa. Con el paso de los años se consolidó como uno de los relatores deportivos más reconocidos del país, formando parte de emisoras como Radio Magallanes, Radio Minería y Radio Chilena, además de transmitir mundiales de fútbol y grandes eventos deportivos para Canal 13. En 1994 recibió el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, uno de los máximos reconocimientos en su trayectoria, consolidándose como una de las figuras más importantes de la radiodifusión chilena. Más adelante también incursionó en el servicio público, siendo alcalde de Punta Arenas entre 2008 y 2012, además de colaborar posteriormente con el Ministerio del Deporte. En julio del 2026, a sus 81 años, está lanzando su libro autobiográfico, Tuya, Mía y para mí, una vida compartida, donde repasa más de 6 décadas de trayectoria en el periodismo, el relato deportivo y la vida pública. Rafa, ¿sabes quién sería? Mira qué buena. Tuya, mía, para ti, para mí, con nosotros, Vladimiro Mimisa, el canta goles. ¡Qué bueno! Oye, ¿Cómo qué estás, Rafa? gusto tenerlo, Para mí es un gusto Vladimiro. estar, honestamente, Muchas encontrarme gracias. con gente que me dice cosas, po, ¿ah? Que está en las comunicaciones y que sigue trabajando ¿Eh? con eh, aquellos que han vencido el paso del tiempo. Cuando me dicen, somos amigos del Chavo, Ah, Santiago Pablo, y digo Pavlovich. yo, y yo me refiero a López, ¿Ya? ¿Y quién es López? productor, Boris Boris. López. Yo digo, debe ser el más antiguo. Y me dice, pero no olvidar a Pedro, por Oh, Carcuro. oh. Bueno, vienen de una cuna, ¿no? De grande figura a través de todos los tiempos, Claro, Televisión Nacional de Chile, ¿no? La claro. televisión pública. Es que parte de nuestro equipo también trabaja ahí y además conoce a quienes han también acompañado su vida, Vladimiro. ¿Ah? Sí, ¡Qué sin ninguna duda, trayectoria! sin ¡Qué ninguna duda. trayectoria! Y parte allá en el sur de nuestro país, en Punta Arenas. Parto en Punta Arenas hasta el año, sí, pues estuve en Punta Arenas hasta el año 69, ¿Ya? año que me vengo a Santiago a la radio cooperativa, ¿Ya? porque yo trabajaba en una radio
sigue existiendo, es la más antigua de mi región, Radio Polar, que en aquel tiempo pertenecía a la cadena de Radio Cooperativa. Ah, claro. Cuando no existía esto del satélite, ¿no? Las comunicaciones de hoy, la inteligencia No, artificial, no nada de estaba el eso. internet. Claro, Entonces la radio se escuchaba a través de la onda corta. claro. Nosotros en Magallanes escuchábamos a través de las ondas cortas las radios de Santiago, pero con mayor claridad nos llegaban las radios de Uruguay, de Argentina, ni qué hablar, Claro. Ni qué hablar, O Globo de Brasil, Bandeirante de Sao Paulo. Nos alimentábamos con la sonda corta de la radio. Mira. Sí, 25, 19, 49 metros. Una época maravillosa donde uno se enamora de ese medio, pues, la radio. ¿Y Eh, Polar fue su primera radio o la no? Polar fue mi La primera radio. primera. Y te diría que en Magallanes fue mi única radio. Ya. Con la excepción del intento que tuve que abortar durante la pandemia, yo siempre soñaba con volver a Punta Arenas para instalar una radio. Ya. Instalé una radio que se llamó Radio Antártica, ¿Cuánto? Iba a ¿no? Antártica. Radio Antártica. Antártica, del ¿Ya? territorio antártico, ¿Y qué? Magallanes, capital Claro. del territorio antártico Magallanes y la chileno. Antártica chilena, así se llama la región, de Exactamente, la hecho. región. Claro. Entonces la radio se llamaba Antártica. Ya. Y bueno, tuve que cerrarla durante la pandemia Ya. porque mis únicas espaldas eran como deben ser las de ustedes, ¿no? La comercialización de nuestro trabajo. Ah, Y claro. cuando la ciudad estaba absolutamente internada en sus hogares, ¿no? En el mundo entero, bueno, no teníamos a quién venderle un aviso y la radio no pudo seguir subsistiendo. Ese fue un sueño frustrado. ¿Cuánto duró ese proyecto? 4 años. Ah, y quedó Sí, cerrado hasta sí, nunca. no, cerramos la radio. No, la verdad, Ya. yo había arrendado una frecuencia Perfecto. por 4 años y tenía que renovar. Ya, Me di cuenta que no iba a ser posible. ya. No sabíamos cuándo se terminaba el COVID. Era Todavía otra. no llegaba la vacuna. Momento complicado. Momento muy complicado. Oiga, Vladimiro, pero usted ha tenido momentos también muy luminosos. Siempre fue y se dedicó al relato, porque me imagino que en la radio uno no parte haciendo algo específico, sino que usted es de la escuela que en la radio se hace de todo, ¿verdad? Se hace al aire, luego aprende a poner música, qué sé yo. ¿Sabía un poquito de todo en la radio o de inmediato el deporte estuvo en su carrera? Bueno, el deporte, sí, fundamentalmente el deporte, Ya. pero hice muchísimos programas. ¿Ah, sí? Posteriormente, aquí en la radio chilena, muchísimos programas en la radio chilena que nada tenían que ver con el deporte, ¿no? Ya, Pero en Punta Arenas sí, pues, y en Punta Arenas yo llegué niño. ya. Yo llegué a la radio a los 10 ¿En años. serio? Ah, Yo chico, tenía, chico. no, yo ¿Ya? no crecí mucho, pero Claro. Un tenía, grande. ¿Ah? tenía 10 años. Claro. Yo tenía 10 años y fui a participar de un programa infantil en representación. Eran, era un programa con los niños de la ciudad, de Ya, todos los barrios. Y en todos los barrios se hizo un equipo de fútbol. Yo tenía mi equipo de fútbol en mi barrio, ya, el barrio San Miguel, ya, al alero de nuestra parroquia San Miguel. ya, Entonces, bueno, eh, yo fui en representación de mi barrio a la radio. ya. Y los niños hacían en ese tiempo su gracia. Ya, Entonces recitaban, cantaban, bailaban cueca. ya. ¿Y qué hacía Y yo Vladimiro de Mesa? cantaba, ¿Cantaba? ¿Y pues qué yo cantaba? cantaba El Niño de las Monjas. can- ¿Te la sabes? Yo la ¿No? cantaba con Mario Kreuzberger, ¿no? A El ver. Niño de las Monjas y con Valentín Trujillo en el piano, O con ¿no? el tío Valentín. A ver cómo es. Sí, pues. Pero un poquitito. Yo quiero ser torero, torero quiero ser, torero de gran tronido, como Gallito dicen que fue. Ay, El niño de las me monjas. imagino el pianito del tío Valentín. Qué bonito momento. Y ahí Sí, estuvo. pues. Y esa Bueno, fue fui la cantando, gracia. entonces yo iba cantando. En los matrimonios de mi parroquia, yo ¿Ya? cantaba el Ave María. Casé a muchas familias, muchos hogares magallánicos se hicieron cuando yo, en el momento del matrimonio, le cantaba el Ave María, acompañado en aquellos tiempos por lo que se llamaba el armonio. Claro. Cantaba desde el coro, después lo cantaba en la catedral de mi ciudad, y lo cantaba en la radio, el Ave María, a la orilla de un palmar que me lo enseñó mi mamá en las horas de invierno, Mira, ¿no? qué A la bonito. orilla de un palmar
Yo vi de una joven bella su boquita de coral, sus ojitos, dos estrellas. Oye, qué Un bonito. recuerdo a mi madre, Qué Santa bonito. Marina. Mira la gente. ¿Sabes, Vladimiro? Qué bonito como nos vas contando y vas recordando de esa época, ¿ah? Porque 10 Sí, años pues. y ahí parte esa gracia, entre comillas, en la radio. ¿Y quién dijo, oye, este niño parece que No, tiene hasta que un talento? día ¿Cómo fue eso? mi padre putativo en la radio, sin ninguna duda, ¿Ya? fue un comunicador extraordinario, un hombre extraordinario, Alfonso Cocho Cárcamo. Él era el animador de ese programa. Entonces, bueno, yo me sabía 4 o 5 canciones. Entonces un día me dice, a mí los niños me decían Pulguita, chico, Claro. inquieto, Pulguita. Mira. Entonces me dice, Pulguita, ¿no tienes otra canción? Porque ya te estás repitiendo mucho. Ah, ya. Ok, Entonces mi tranquilo. respuesta es, no, pero yo puedo transmitir un partido de fútbol. ¿Cómo? Me A dice. ver, ¿cómo fue eso? ¿En serio? Y relaté un partido imaginario Ya. entre Chile y Argentina. Vale decir, reviví lo que había jugado Chile con Argentina, que fue la final del Campeonato Sudamericano del año 55, Ya. cuando se cayeron las puertas en nuestro Estadio Nacional, se jugó acá en Santiago, hubo fallecidos, hubo muchos heridos, ganó Argentina con gol de Micheli 1-0. Ya. Y yo reviví aquel partido en la radio, tenía 10 años. Entonces, a mí me subieron en una silla para alcanzar el micrófono, era el micrófono con pedestal. Claro. Entonces Cocho me baja de la silla y dice, tú no vas a cantar más, ni vas a jugar. ¿Cómo? Si yo soy el capitán del equipo. No, porque ahora vas a relatar. Te Y saca comencé del a equipo. relatar el partido de los niños. Mira. Se hizo una competencia donde jugaban los niños, jugaban con los niños de la Patagonia Argentina, y yo relataba el fútbol de los niños. Ya. Hasta que a los 14 años comienzo a hacer un programa deportivo con un amigo maravilloso, el apellido le debe sonar, A ver. Milos Jalil, hermano menor de Gassi Jalil, figura de la televisión chilena, Editor histórico de Televisión Nacional. un hito en la historia de televisión nacional. Y con Milo comencé a hacer el primer programa deportivo y que lo hacía, además, hacía participar de reporteros a mis compañeros de curso. ¿Cómo se llama el programa? ¿Tenía nombre o no? Sucesos deportivos. Sucesos deportivos. Sucesos deportivos. Mira qué Claro, y después nos enganchamos con el Campeonato Mundial del 62, entonces decían sucesos deportivos en el año del Mundial. Ya. O sea, tenían la connotación del mundial, de los Claro. partidos. El año antes, vale decir, el 61, en una noche inolvidable de domingo, Ya. cuando tú me dices, hiciste otras cosas. Sí, hice otras cosas. Yo entrevistaba personajes. Po. Entonces una vez me tocó entrevistar al cura Fun, que hablaba Sí, de la tele, como diría la gente. figura Sí. en su momento. ¿Eh? Después cuando fui en el tiempo desarrollándome, estuvimos en veredas diferentes. Miradas políticas distintas. Y el año 61 llega a Punta Arenas, una figura para mí inconmensurable. Era un sueño. ¿Qué? ¿Cómo yo lo voy a entrevistar? Portada de la revista Estadio, Ya. promoviendo el álbum, a propósito del álbum del De la moda Mundial, de los álbumes. en aquel tiempo promoviendo el álbum que se llamaba Caramelo Campeonato. ¿Quién era ese personaje? ¿Quién era? Sergio Roberto Livington Paul Hammer. No. ¿El Sí, pues Zapito? yo era muchacho, adolescente, y llega el Sapo Livington y hago con él un programa de noche de domingo. Ya. Para mí era un sueño Pero el cumplido. Zapito ya está fuera del fútbol. ¿O está Se todavía? había retirado Recién. recién. Se había retirado recién. Ah, espérame. Te estoy hablando del año 61. Sí, sí. El Sapo se retiró en 59. Mira. 2 años retirado. O sea, Vladimiro, podríamos decir que tú hiciste un domingo en la noche un partido con el Sapo Livingston antes que el Zoom Deportivo. Antes que el Zoom Deportivo. Claro. Y Mira. después jamás nunca me iba a imaginar que iba a trabajar con el Sapo Livington. Cuando fallece Raúl Prado, que dejó tremendos recuerdos y un vacío imposible, ¿no? Gran relator. De recuperar en los tiempos.
gran relator, gran conductor, gran productor de programas. Él fue el que llevó los programas definitivamente a las 2 de la tarde. Mm, Los programas eran en la noche, el deporte se hacía en la noche. mm. Y él llevó los programas a mediodía. Entonces yo trabajaba en otra radio ya con Raúl. ¿Ya? Bueno, pero ahí me encuentro cuando fallece Raúl, después del Mundial del 82. Yo no trabajé nunca con Raúl Ya. y fui muy cercano a Raúl Prado y muy amigo de Raúl. Y cuando vamos al Mundial, yo fui al Mundial del 82 por la radio chilena Ah, en España. en España, y Raúl fue su Mundial de despedida en el Canal 13, Ya. y ya estaba él en Deporte Total, era el conductor, productor del programa, era la figura, ¿no? Y se enferma de cáncer y no se recupera, Mm, y muere Raúl. Y cuando muere Raúl, el primer programa de Chile, Deporte Total, sí. Conocidísimo Deporte Total. en la Y época. me llaman, es una osadía decir, para reemplazar a Raúl Prado. No, para sentarme en la butaca que Ah, usaba Raúl Prado en las transmisiones deportivas y usar el mismo micrófono, porque reemplazar es una pretensión imposible frente a un gigante de las comunicaciones como fue Raúl. Bueno, pero ahí me tuve a dos comentaristas extraordinarios, que era el sueño del pibe. ¿quiénes eran? Sergio Livington, Julio Martínez. Julio Martínez, Sergio No. Livington. Claro, y tenía a Néstor Isela y tenía a Pedro Carcuro, pero era el Sapo y Julio en aquel momento. Entonces era el sueño. Cuando llego, después me reencuentro con los años teniéndolo como compañero al Sapo Livington, al que le hice muchos recuerdos yo de que cuando llegó a Punta Arenas con Caramelos Campeonato, Claro, pues me imagino que el siempre, álbum Caramelos Campeonato siempre se Mundial del recordaba esa 62. anécdota. Vladimiro, ya estamos, ¿cuántos años pasaron desde esa época de Te los estoy 10? hablando del 60, Claro, 61. pero Saquen ustedes la cuenta con el reloj, sí, con aquí ahí tienen estamos. la Pero calculadora. Radio Polar a los 10 años, luego pasa todo esto, ya han pasado 20 años, 30 años, 40 años, o sea, 60 todo así años. volando. Pero yo tengo 81. Vale decir, te estoy hablando de hace 70 años. Ah, De hace 70 años. Y el Mundial del 62, es una fiesta universal claro. del deporte y el Y valor. ahí, cuando llegamos al Campeonato Increíble. Mundial del 62, fue una locura para O nosotros. sea, O un sea, mundial aquí, mira, en viajar de Chile. Punta Arenas, ya en esa época viajé en un cuadrimotor, ¿no? Ya, Pero antes eran los bimotores. o sea, ya Se demoraban mucho 10, tiempo. 9 horas, 8 horas. ¿De Punta Arenas a Santiago? Punta Arenas, ¿Vuelo Santiago. directo? No, Ah, hacíamos me Balmaceda, imagino. Como una hacíamos micro. Puerto Como Montt, una micro. claro, ¿Ah? sí. Iba parando. Aviones Sí, po. chicos, sí. Y cuadrimotor. O sea, ya era No, otra después cosa. llegó ya el cuadrimotor Por eso. que inauguró la pista del actual aeropuerto, o el aeropuerto Presidente Ibáñez, ahora tiene más pistas, el aeropuerto Presidente Ibáñez. Y para nosotros fue profundamente emocionante, una atracción para la ciudad la primera vez que llega un DC-6B, que era un cuadrimotor. Ya. Y en ese avión venía el presidente de la República. Se llamaba, vestido de militar, fue al colegio a saludarnos, Carlos Ibáñez del Campo. Te estoy hablando 1955, 1956. Ibáñez asumió 52, sí, 52 a 58, el general Carlos Ibáñez. Mira, qué Sí, bonitos recuerdos, Vladimiro. Vladimiro, maravilloso. el año, tú estabas recordando cuando estuviste con Julio Martínez, bueno, con Sergio Livingston. Esa época, podríamos decir que es el momento en que tú ya sientes que estás dentro de Sí, una época clave en el deporte, en los medios sí, tradicionales, sí. porque ahí empieza el cantagoles, ya hay un relator que tú sientes que ya está, digamos, validándose, porque yo creo que en la interna a lo mejor era el día a día, pero ya tú te das cuenta que estás en la primera No, línea. cuando llego a Deporte Total me doy cuenta que evidentemente llego Ya. a la primera línea, teníamos un programa maravilloso, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál La era? chispa del deporte radio Ah, chilena, ¿no? por supuesto. Marcó un hito en la historia de las comunicaciones y Sí, la radio chilena en un momento de dictadura, sí, la voz de los que no tienen voz, sí. era el faro, ¿no? El faro de luz y esperanza junto a la radio cooperativa o la chilena junto a la cooperativa en la época del cardenal Raúl Silva. Eh, no, mi llegada a la radio chilena también para mí, mira, es que la radio, ¿sabes qué?
fueron todas tremendamente importantes. Mira, yo llego de Punta Arenas, de una modesta radio polar de Punta Arenas, a la radio cooperativa que era un monstruo. Claro. Pepe Abad, Sergio Silva, Darío Verdugo, Luis Hernández Parker, Guillermo Parada, figuras, pero figuras universales de la radio. Y yo llego y me encuentro con ellos. Y me acogen con mucho cariño. Y de ahí ya continúo, dejo la radio cooperativa y me voy a la radio Magallanes. Ya. Y en la radio Magallanes histórica. me encuentro con Máximo Clavería Oh. y me voy con mi compadre Darío Verdugo. Y digo compadre porque yo fui padrino soy el padrino de su hija, Zaira. Ya. Y nos vamos a la radio Magallanes. Lo que fue un terremoto para la cooperativa, no por mí. Porque yo recién Había llegado. comenzaba. Claro. Darío Verdugo, que era la historia misma del deporte en la radio cooperativa. Ya. Y ahí se van a la Magallanes. Y nos vamos a la Magallanes, y donde me encuentro con Máximo Clavería, con Hércules Zamorano. Y la radio Magallanes marca un hito, ¿no? Bueno, la radio Magallanes marcó un hito en la historia de Chile. De ahí se despidió el presidente Allende. Fue la única antena que quedó parada cuando bombardearon todas las antenas. Tal cual. Cuando llega la dictadura, ¿no? Y está el mensaje. Y el mensaje de Salvador Allende. Claro. Pero yo tuve el privilegio de transmitir la campaña de Colo-Colo 73. El casi. El equipo maravilloso. De verdad, es que es difícil de explicar porque siempre dicen, no, si le faltó la chaucha para el peso. No, en aquella oportunidad Colo-Colo lo despojaron abiertamente de la Copa Libertadores de América. Si ustedes ven, porque están las imágenes, el Gringo Neff, cabecera norte del estadio de Llaneda, los jugadores argentinos arremeten con todo con el Gringo Neff, lo meten adentro con la pelota y cobran, sancionan gol de Independiente. Y aquí Carlos Caselli logra un gol, pero inobjetable. Hoy con la tecnología se ha repetido muchas veces ese gol de Caselli. Carlos lograba el 1-0, lograba la victoria y Colo-Colo era campeón de la Copa. Y Arpi Filo lo anuló por posición de adelanto. Y se tiene que jugar ese tercer partido en Montevideo, en el Estadio Centenario, y donde Colo-Colo cae frente a Independiente. Qué memoria, ¿eh? Está como para escribir un libro. Yo creo que podría ser una buena idea. Pero lo vamos a dejar ahí. Pero falta un editor. Falta un editor. Yo tengo uno que le puedo recomendar. Sí. Pero Vladimiro, quiero en este relato, que evidentemente recuerda la época profesional, donde todo el mundo lo reconoce. Pero hay un punto que me parece fundamental. La familia. ¿Quiénes lo apoyaban? ¿Quiénes lo miraban así como, qué es esto el relato deportivo? ¿Hay alguien? Eso fue tremendo en mi casa. Tremendo en mi casa. Yo tuve que mentir, que yo me venía a estudiar. Y la verdad, créemelo, yo tenía la neta y dije, este es periodismo. Pero ¿sabes qué? Llego de Punta Arenas. Sí. Y donde mi papá siempre consideró, yo ya casado. Joven. No me casé tan joven yo. No. Tenía 33 años. Sí, 30, edad media. 33 claro, para la años. época a lo mejor no tan joven. Bueno, y me casé con una mujer muy joven. Y mi papá cuando llegaba acá le decía a mi mujer, pero Mimi, ¿usted cómo la aguanta? Si esto es un hobby, él tiene que trabajar. Esto es un hobby. Yo me levantaba a las 7:30 de la mañana porque ya había programas en la mañana. Y mi papá nunca entendía. ¿Y sabes tú cuándo entendió? Yo creo que mi papá se dio cuenta donde yo estaba. ¿Cuándo? El día en que ellos vienen, mi papá y mi mamá, de Punta Arenas, el día que me entregan el Premio Nacional de Periodismo Deportivo, ya gobernando Eduardo Frei Ruiz Tagle, ya, ¿no? Pero eso fue mucho después. El año 94. ¿Y ahí recién? ¿Cómo que? Mi papá se convenció realmente ahí de lo que yo había significado en la historia de las comunicaciones, porque, mira, yo llegué de Punta Arenas, la cooperativa, un monstruo de radio. Trabajé en el canal de la Universidad de Chile, que hoy es Chilevisión. Claro. RTV en ese momento. No. ¿Canal 11? Era el canal 9. Canal 9. Era el canal 9 de la Universidad de Chile, Casa de Estudios. El inicio. En el aire. Claro. Toño Freire, recién con los compañeros aquí, hablábamos de Toño Freire, un director maravilloso de la televisión, y él me invita a participar de un programa que él dirigía. Café Campeón.
Cañón Alonso padre de Cañón Alonso que después tuvo la segunda, Ya, magallánico como yo, jugador de fútbol profesional de la Universidad de Chile, goleador, ya, periodista, ya, hacía Café Campeón. Yo me integro a ese programa Café Campeón y llego a escribir a la última hora, ya. que estaba en calle Tenderini, era un diario vespertino junto a la segunda. Competencia. Entonces, claro, de verdad, fui un privilegiado. Se me abrieron las puertas de manera increíble. Qué buena historia. Vladimiro, vamos a ir a la pausa. De verdad, se nos pasa volando el tiempo. Tenemos que hacer el corte y vamos a ir conversando con don Vladimiro Mimisa, que está en ¿Quién sería? Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. Página 7 está con nosotros, donde está la mejor información, entretención y además temas que te importan. Visita página7.cl. Acción. ¿Quieres conversar cosas importantes, historias que probablemente solo estarán acá? No estoy solo, estoy con IA, porque cada jornada tiene una buena conversación. No te lo pierdas en Vidria Producciones, donde la conversación es esencial. Vladimiro Mimisa, tuya, mía, para ti, para mí. Lo vamos a decir muchas veces porque no solamente lo recordamos porque esa frase, esa parte del relato, además es el título del próximo libro, ¿ah? Que está en estos días lanzándose, ¿no, Vladimiro? Tuya, ¿Así mía, para ti, y, para mí. Y para mí. y para mí. Ah, Y para mí. La historia es para ustedes, pero también es para mí. ya, Es la historia de mi vida, qué bonito. ¿no? La historia de mi vida. Pero, Parte de lo que te he pero contado. tenía que llamarse así. Sí, yo creo que sí. La gente me identifica mucho con aquello, ¿Eh? ¿no? Sí, tuya, mía, para ti, para mí. ¿Y qué seguía después? Tuya, mía, para ti, para mí. Ah, Ta, ta, ta. sí. Así era. Yo me acuerdo. Tú No sabes sé. que eso nace después de que yo trabajo en Perú. Yo trabajé en Perú, ¿Ya? 77-78. Y eso nace después de que yo trabajé en Perú. ¿Sabes tú por qué? ¿Por qué? Porque aquí fueron muy determinantes en mi estilo, en alguna medida, ¿no? ¿Ya? Cuando yo llego de Punta Arenas, yo era Darío Verdugo. ¿Ya? Yo transmitía como Darío Verdugo. Y cuando llego a la cooperativa me doy cuenta que Darío Verdugo es uno solo. O sea, la inspiración estaba ahí y En algunos, Darío. y algunos decían ya. Claro, Se parecen no, un y poco. rataba, yo intentaba ratar como Como Darío. él, claro. Pero cuando llego acá, me doy cuenta que Darío es uno solo. Entonces empecé a buscar mi estilo. Y llego a trabajar a la Radio Nuevo Mundo. ¿Ya? Y en la Radio Nuevo Mundo me encuentro con un tremendo relator llamado Nicanor Molinari, Ah, pero ¿cómo olvidar? que era un gran conductor además. Sí. Bueno, y yo era el segundo, él era el primero, yo era el segundo. Y me hacía, y cuando yo relataba, y cuando estaba en la conducción, también era muy Nicanor. Po. O sea, Y me ya, di cuenta yo, no, Nicanor, no puedo hacer Nicanor, porque Nicanor ya es una marca registrada, claro. Nicanor Molinari. Y ocurre de que me voy a trabajar a Lima, y en Lima fui yo. Claro. En Lima fui yo, absolutamente yo. Y comencé a crear todas estas cosas. El papá pensaba que Vladimiro Mimisa llegó a Santiago, que seguía jugando, pasándolo bien. Amigo de la noche. ¿En serio? ¿Amigo de la noche Yo fui también? muy Sí, bohemio. del grupo musical no, ¿no? ¿Perdón? No del grupo musical, sino que de No, salir fui bohemio, vivir la hasta noche. tarde. Ah, Vivir la mira, noche. No, yo, mira. bueno, dentro de los privilegios. Estar en la universidad de la vida que se llamó Il Bosco,
Ya, que estaba en Alameda Bernardo Higgins, ya, entre San Antonio y Estado. ya. Era un bar, restaurante irrepetible. Hay muchos que desaparecieron en la historia, pero el Bosco era irrepetible. Bueno, los periodistas con linotipia terminaban de trabajar con las máquinas de escribir Underwood en aquella época. Oh, Los diarios se cerraban a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. A esa hora llegaban los periodistas. claro. Llegaban los cómicos y las vedettes del Bim Bam Bum que estaba en calle Huérfanos. Llegaban los escritores. Llegaban los políticos, los comentaristas de la política. A las 2 de la mañana. Claro, 12 de la noche, Tito Moon, Hernández Parker, ¿qué más? Eugenio Lira Masi, el Peineta Gutiérrez. Mira, Entonces, de todos los mundos llegan ahí. de todos los mundos. Y tú ibas conociendo gente, y tú ya como parroquiano pertenecías a esa gente. Yo solo escuchaba. Eran lecciones maravillosas de todo el mundo. El descubrir la Carlina con el Toño Freire. Bueno, La Carlina, bueno. del libro no vamos a hablar nada. Sí. No, Y mi editor está preocupado de aquello. vamos a hablar. Vamos a hablar. Es que la Carlina le recordó cosas al editor que ya vamos a desarrollar. Pero ¿sabes, Vladimiro? Antes de hablar de este libro que se llama Tuya, Mía, para ti y para mí, Así es, una vida compartida. Una vida compartida, que aquí lo tengo, que además tiene la edición del periodista Diego Figueroa, destacado por cierto. Ahora IA, que presentó parte de tu historia, tiene dudas y quiere hacerte preguntas. Atención, IA, ¿qué le va a preguntar a Vladimiro Mimisa? ¿Cuál ha sido el partido más emocionante que te ha tocado relatar? El más emocionante, el inolvidable. Pero es que me ponen aprietos, guía. Me ponen aprietos. Así es la Porque IA. evidentemente que en el imaginario colectivo quedó para toda la vida la final de la Copa Libertadores de América con Colo-Colo 91. Ah, claro. Sin duda. Pero ¿Qué parte? yo tengo los relatos de Marcelo Salas en Wembley. Oh, El relato de Marcelo Sala cuando se gana la Supercopa jugando por River y el estadio se viene abajo con chileno. Tengo el día en que Iván se consagra campeón en el Santiago Bernabéu y da la vuelta a todo el estadio con la bandera chilena desplegada y su pelo al viento. cuando El le día pega, que cuando se le le gana al pega, Deportivo La Coruña por 2-1 al equipo de sí, Bebeto. y pega el palo el segundo. Ahí entra entró. justo. Lo importante es que entró y cantamos el gol y Real fue campeón. Entonces hay jornada emotiva, la despedida de Carlos Caselli en el campo internacional, cuando le hace el último gol a Brasil, y yo sabía que era el último partido de Carlos Caselli en el campo internacional, también. eh, pero sin duda de que, bueno, también Cobreloa de Cantatori, con los goles del Trapo Olivera en el centenario de Montevideo. Entonces tengo que decirle a ella que me disculpe, pero un solo partido es difícil Es en difícil. más de 2000 partidos Pero relatados Vladimiro, en mi vida. las cosas difíciles no son imposibles. Así es, Nicolás Massú dice hoy. Nada es imposible, Nada, sí, Vladimiro. sí. Elijamos uno. Pérez, no te desesperes, Lucho Pérez. El segundo gol de Colo-Colo, arco sur del Estadio Monumental, que le dio una tranquilidad al estadio, que estaba repleto con una esperanza encendida. La Copa Libertadores de América, la coqueta Copa Libertadores de América que había estado tan cerca, pero que nunca había llegado a las vitrinas del fútbol chileno. Qué bueno. Cuando Lucho Pérez consigue el segundo gol, tras un desborde de Bartichotto en el arco sur, no, ese fue un estallido del alma, ¿no? Un estallido del alma, el segundo gol de Lucho Pérez, el primero una pared con Espinosa, y después el remate de Herrera. Bueno, es que esa noche fue una noche Maravilloso. espectacular. Mágica. Que a mí me había tocado perseguir con Colo-Colo 73, con Cobreloa en 2 oportunidades, con la Unión Española, y habíamos estado ahí, en la puerta del horno, se quemaba el pan. Entonces, llegué con esa aprensión al estadio. Claro. Cuando veo esa multitud desbordante en el Estadio Monumental, para mí pensaba, no va a ser cosa que hoy nos falte la chaucha para el peso.
Y cuando convierte Lucho Pérez el segundo gol, yo dije, no imité en aquella oportunidad ni me recordé de Justicia Divina de Julio Martínez en Arica, ¿no? Pero fue una justicia divina para el fútbol chileno que su equipo más popular se haya alzado con la Copa Libertadores de América. ¿Eso lo sabe su editor del libro? ¿Que usted recuerda ese espacio? Eh, Entiendo que hincha de otro le, ha, equipo. le ha dolido, le ha dolido mucho asimilar, Sí, bueno. le ha dolido mucho asimilar esta parte de mi historia. Sí. Pero Yo creo que ha sido la más dolorosa para él. Y usted tiene otra pregunta más para el gran invitado del día de hoy. ¿Cuál ha sido tu momento más trágame tierra? ¿Cuál es el momento trágame tierra? O sea, cuando Vladimiro quisiste no estar ahí. Una anécdota con Pedro Carcuro, ¿no? Ya. Cobreloa debutaba en el Estadio Nacional. No había llegado nunca todavía a Santiago, había jugado en la segunda división, ganó la segunda con Andrés Prieto, vino a Santiago, juega con Palestino. Una noche de verano, y yo veo, bueno, me ha gustado siempre la poesía en el fútbol, ¿no? Ya. Y yo veo aparecer la luna. Pedro era mi comentarista, yo era conductor, relator. Y yo veo aparecer la luna entre los picos cordilleranos. Del Estadio Nacional la cordillera se ve maravillosa. Sí, claro. Imagínense ustedes atardecer de verano en Santiago, ¿no? Se comienzan a encender los focos y comienza a emerger un globo naranja. Y en la tribuna Pacífico, cabecera sur, ¿Ya? estaban los mineros con sus cascos. E iba a aparecer, porque nosotros ya sabíamos por vez primera, el zorro del desierto. Ya. Entonces era todo un acontecimiento recibir a Cobreloa. Entonces yo describo lo que ocurre en la tribuna con los cascos, los mineros, que va a salir el zorro del desierto, y empiezo a ver ese globo naranja que comienza a elevarse en la cordillera. En el atardecer. Y yo digo, y yo comienzo a ver, Pedro, le digo yo, estos mineros no se van con chicas, nos han traído un globo que seguramente va a descender con algún personaje dentro de un instante en el Estadio Nacional. Y Pedro me miraba y yo le seguía hablando del globo, ese globo naranja, porque era naranja, Claro. naranja absolutamente. Perfecto. Camisetas de Cobreloa. Por supuesto. Hasta que Pedro se da cuenta que yo estoy absolutamente embriagado con el globo y me golpea y me dice, Vladi, esa es la luna que aparece. Era una luna naranja. Hermosa. Naranja. Bueno, y un partido de Chile. Yo siempre relaté con los pantalones sueltos. Yo me desabrochaba. A el ver, ante la cinturón. pausa. ¿Cómo es? ¿En serio? Sí, claro, ¿Ya? claro. Entonces nosotros teníamos la chispa del deporte de Coca-Cola. Iban promotoras, teníamos un pequeño refrigerador, ¿Ya? le entregábamos Coca-Cola a la gente que nos iba a visitar. Había niñas que atendían, las promotoras de Sí, Coca-Cola. claro. En esa época No, se la ocupaba mucho Coca-Cola la se promotora. jugó con Sí, sí, nosotros sí. con la chispa del deporte. Época premundial 1982. Ya. Y yo relato un gol y se me caen los pantalones. Claro, con la promotora atrás. ¡No! Claro. Menos mal que no Entonces, estaba adelante. no. ¿Quién dijo eso? Sí. ¿Ah? Vladimiro Mimizo, tremenda anécdota. ¿Ah? ¿Vamos a la pausa? ¿Te parece? Vamos. Vamos a hablar del libro. A la vuelta estamos con el Cantagoles aquí. ¿En quién sería? Con una trayectoria de 140 años, Viña Undurraga es una de las viñas más antiguas de Chile y pionera en la industria vitivinícola del país. Su historia ha estado ligada a la innovación constante y a estar siempre un paso por delante de la industria. Y por eso el proyecto enológico más premiado de Chile se llama TH, que significa Terroir Hunter o cazador de terroir. TH, ahí está, que siempre está presente en una buena conversación. Defensadeudores.cl es una solución para los que necesitan ordenar su situación financiera y volver a tomar el control. Te acompañan desde renegociar tus deudas y defenderte de cobranzas hasta evaluar un proceso de quiebra. Revisa tu caso sin costo en defensadeudores.cl. Vive una escapada de descanso en Olmué Natura Lodge y Spa. Piscinas temperadas, un spa completo y la posibilidad de contactarte con la naturaleza. Visita olmuenatura.cl. ¿Quién sería? Está siendo transmitido por BioBio TV, porque ahora la radio se escucha y también se ve. Acción. ¿Quieres conversar cosas importantes, historias que probablemente solo estarán acá? No estoy solo, estoy con IA, porque cada jornada
tiene una buena conversación. No te lo pierdas en Vidria Producciones, donde la conversación es esencial. Tuya, mía, para ti y para mí. Una vida compartida, Vladimiro Mimisa. Así se llama el libro de este tremendo relator de tantas cosas, Vladimiro. Estoy mirando la foto acá, ¿ah? Que quiero invitar a la gente que ya lo empieza a buscar en sus librerías. Esta foto, ¿dónde fue? Creo que es el Nacional, ¿puede ser? No sé si Sí, ¿sí? ¿Por los focos? sí, el Estadio El Nacional. Estadio Nacional. Es el Estadio Nacional. Aquí lo tengo en exclusiva, pero pronto va a estar también para que lo puedan comprar. Es de Catalonia y quiero leer solamente una partecita. Entiendo que el prólogo dice: antes de convertirse en una de las voces más reconocibles de la radio en Chile, Vladimiro Mimisa fue un niño de Punta Arenas que descubrió casi por azar el poder de narrar el mundo. Desde entonces su vida quedó unida al fútbol, a la palabra pública y a una época decisiva del país. Tuya, mía, para ti y para mí, recorre más de 80 años de memoria personal y colectiva. La radio magallánica, los maestros del oficio, los grandes nombres del deporte chileno, los estadios, los viajes, la amistad, la política y la vida familiar. Pasa Pelé, Maradona, Zico. Oye, pero no quiero leer más, lo dejo ahí. Vladimiro, ¿por qué surge este libro? ¿Por qué la necesidad de dejarlo todo en este escrito que ya, leyendo esa parte, a mí me produjo sensación de querer Porque yo revisarlo? creo que hay algunas obligaciones en la vida, ¿no? ¿Ya? Yo he tenido la oportunidad de vivir mucho, largo, y haber sido testigo de etapas trascendentes e importantes en la historia de la vida chilena. Mm. No solamente el fútbol. Quiero dejar claro que el libro, aunque está absolutamente relacionado con una frase patentada, ¿no?, por el colectivo futbolero, no es fútbol. No solo el fútbol. No es solo fútbol. Es Hay la fútbol, vida. hay fútbol. En la vida está eh, mi trayectoria en el mundo de la política, mis trabajos en las radios, el homenaje a los hombres y mujeres que han hecho la radio, em, lo que significó el Estadio Nacional para mí, ¿no? Mm. Yo meses antes había transmitido la final de la Copa Libertadores del 73 y en octubre del 73 llego como prisionero político al Estadio Nacional. Lo que significó haber conocido en profundidad a Salvador Allende, También. ¿no? No todos podemos pensar ni ver la vida de la misma manera. Hay un respeto profundo por los pensamientos, la ideología, los credos religiosos, pero fue una oportunidad maravillosa de haber recorrido los caminos de la Patagonia con Salvador Allende, porque yo también era secretario político del diputado Carlos González, yo fui militante del Partido Socialista, ¿no? Ya. Después fui alcalde de mi ciudad. Tuve la oportunidad de venir ahora, luego de este ensayo radial con la Radio Antártica, ¿no?, ¿Ya? a trabajar al Ministerio del Deporte en un momento tan importante para Chile. Cuando yo veía desde lejos que Chile no abrazaba los Juegos Panamericanos. Y si me invita a trabajar Mm. al Ministerio del Deporte con motivo de los Juegos Panamericanos, que ha sido la fiesta máxima del deporte, ¿no?, en Muy Chile. exitoso, Muy sin duda. exitoso los Juegos Panamericanos. Y posteriormente, por todo lo que ha significado, por todo lo que significa, ¿no?, en mi historia, el Palacio de la Moneda, que yo había recorrido tantísimas veces en la época, ¿no?, de Salvador Allende, posteriormente siendo alcalde, ¿no? Ahí funcionaba el- la subdere, Mm. estaba el subsecretario, que es el que abre la caja, ¿no?, para los Claro. proyectos que Los uno fondos. sueña, ¿no? Claro. Ahí están los Ahí está la recursos plata. Claro. y veníamos a golpear las puertas. Después tuvimos una movilización del gas en Punta Arenas cuando se intentó el alza del Claro. gas. Yo estaba alcalde, la región fue tomada, la región, Sí. y bueno, y tenía que venir a Santiago a hablar con los ministros, con el presidente de Sebastián Piñera. em, bueno, todo eso ha tenido un profundo significado del servicio público, haber conocido a tanto personaje, ¿no?, Mm. del mundo social, político,
el haber tenido la oportunidad de estar mano a mano en la radio chilena con el cardenal Raúl Silva Enríquez también, ¿no? Eh, para mí ha sido importante en la vida. Mm. Entonces, hay de todo un poco en ese libro y es el resumen, ¿no? Un resumen no terminado. ¿Por qué no termina? No, porque me he dado cuenta que han quedado tantísimas cosas pendientes en el libro eh, que creo tener todavía la fuerza y la memoria, no sé si el editor, para tratar de hacer lo que no logramos hacer en este libro, El tuya y mía, para Sí, ti y para y para mí, mí. que está en todas las librerías del país, desde Arica Eh. a Magallanes. Vladimiro, es, bueno, aquí hay algunos argumentos, está muy completo, está muy bonito el libro. Me gustaría plantearte, tú dices en la memoria, claramente se te escucha muy claro, te recuerdas de muchos elementos. ¿Estás consciente de que estás con una memoria tremenda Sí, para, por ejemplo, hacer un segundo libro y al momento de irlo recordando, te requiere mucho esfuerzo ir situándote en lugares o es fácil, te ha no, sido me simple? ha sido fácil. Mira, Tengo memoria. sí, es que se te ve Sí, además muy bien y eso mira, es buena notable. memoria. Quiero hacer un recuerdo a propósito Por de la supuesto, memoria. De un monstruo de la memoria. ¿ya? No he conocido a ningún ser humano con la memoria que tuvo Ya. Sergio Brodfeld Scudin. ¿Te suena el nombre de Sergio Brodfeld? Sí, Terminó en la radio en la cooperativa, cooperativa pero hace no tanto, hace algunos, ¿cuántos? hace algunos Bueno, ya ha años habrá pasado, sí, muerto algunos años. Sergio, hará Sí, lo unos conocí yo también. 6, 7 Sí, años, 8 años. Desapareció Sergio Brodfeld, pero él fue además el que me recibió desde Punta Arenas. cuando Pero llegaste. con una memoria extraordinaria. ¿Y sabes por qué? Porque él terminaba las transmisiones del fútbol, ¿Ya? hacía en el canal de la Universidad de Chile goles y marca. Tú sabes que Sergio no anotaba nada. Nada. ¿Sabes lo que es nada? Nada. Y se acordaba, se memorizaba todos los resultados, la tabla de posiciones, los autores de los goles. Y él recibía la información que yo recibía. Yo relataba, él comentaba y decían, gol en San Felipe, Mm. Juan Pérez. A los 14 minutos, Juan Pérez descontó para San Felipe en el partido que perdió con Colo-Colo por 2-1 en el Valle de la Concagua, comentaba Brodfeld a la hora del informativo en el canal de la Universidad de Chile. Resulta que yo llego un día viernes y el día sábado hago un preliminar. Estaba bajo la tribuna, era invierno, frío, bajo la cabina de transmisión sentado, yo esperando que llegara la gente y pudiéramos salir con la transmisión. Y la verdad es que me corrían las lágrimas. ¿Por qué? Me corrían las lágrimas de pena por no estar en Punta Arenas, por haber dejado mi casa, por haber dejado a mis amigos. Tenía polola en aquel Mm. tiempo. Entonces estaba con una pena profunda. Tanta era mi pena que de repente me toca el hombro. Miro, era Sergio Brodfeld. Y me dice, ¿qué te pasa, Vladimiro? Y le digo, ¿sabes, Sergio? Yo me voy a volver a Punta Arenas. No quiero más, no aguanto más, no me acostumbro. Estaba en una pensión, Ya. no me acostumbro. Y Brodfeld me dice, ¿qué crees tú que me puede haber dicho? ¿Que me hubiera tratado paternalmente? Ya que lo planteas así, no. No me trató paternalmente. ¿Qué te dijo? Me dijo, Vladi, si tú te quieres ir, ándate. Ándate. Pero lo único que te quiero decir, no se logra el éxito nunca en ningún lugar sin sacrificio. Si tú no estás dispuesto a dar esta pelea, ándate a Punta Arenas. Y dije, no, no me puedo ir. Y se quedó acá. Y me quedé. Gracias, Sergio Brodfeld. Vladimiro, Lucho Gatica. Si te digo Lucho Lucho Gatica. Gatica, qué impresionante, Lucho Gatica. Yo a Lucho Gatica lo escuché, tendría 8 años, 9 años, llega a Punta Arenas a cantar a la catedral de Punta Arenas, canta en la catedral de Punta Arenas. Mi mamá era una enamorada de Lucho Gatica, cantaba sus boleros. Y Lucho Gatica a mí me decía muchas cosas y tenía ese recuerdo yo de niño. Después supe de su trayectoria en Santiago, de sus éxitos en México. Y lo conozco en Los Ángeles, en California. ¿En serio? Partido Chile-México. Voy a transmitir ese partido y Ricardo Humor, querido Ricardo, me presenta a Lucho Gatica.
nos hicimos amigos como tú no te imaginas. Lucho venía a Santiago y yo estaba en la radio chilena. Ya. Me iba a buscar a la radio para que lo acompañara, me decía, un encuentro con la nostalgia. ¿Y sabe cuál era su nostalgia? ¿No? Los mejores hot dogs que ha comido en su vida. Los hot dogs de Bahamondes, que En el estaban portal. en el portal Claro. Fernández Concha. Oh, Y aquí ya la gente no lo conocía. claro. Lucho en el centro de Santiago caminando conmigo, no lo conocían. Y un día yo estaba entrevistando a Lucho Gatica, ya trabajando Carlos Caselli conmigo en la radio. Y Carlos me dice, mi mamá está de cumpleaños. ¿No será posible llevarle a Lucho Gatica? A Lucho Gatica. Bueno, y yo le digo a Lucho, ¿será posible de que vaya a compartir la 11 a la casa de los papás de Caselli porque la mamá está de cumpleaños? Vamos, me dice, vamos. Y hemos llegado con Lucho Gatica a la casa de la mamá de Carlos Carlos Caselli y Caselli. la mamá, doña Olga, estaba con todas sus amigas. Y Carlos, por supuesto, que no le había dicho nada. Una sorpresa. Y abrimos la puerta y entramos con Lucho Gatica. No, es que tú no te imaginas lo que fue ese momento. Y Lucho cantando con todas las señoras, que estaba a 2 cuadras del estadio Monumental de Colo-Colo, ahí en la Villa Macul, ¿En creo Macul? Sí. se llama. Ahí tenía casa los papás de Caselli en aquel tiempo. Y cantó con todos los boleros que tú te puedes imaginar. Reloj, No, no no marques marques las las horas. horas. No, maravilloso, una tarde maravillosa. Pero teníamos que rematarla, porque nosotros, don René, el papá de Carlos, ¿no? Él nos acompañaba siempre. Teníamos que transmitir ese día, mira lo que son las cosas. Lucho Gatica, rancagüino, Ya. y jugaba Colo-Colo con O'Higgins. Y nosotros Oh, transmitíamos por la radio chilena. claro. Entonces, Lucho, nosotros tenemos que ir al estadio. ¿Por qué no vamos al estadio? Y va al Estadio Monumental y a nuestra cabina. Hoy comentan Carlos Caselli y Lucho Gatica. No, Lucho Gatica Sí, comentando el pues, partido. comentando el partido Qué buena Colo-Colo anécdota. Higgins en la cancha del Monumental el día del cumpleaños de doña Olga Garrido. Inolvidable, inolvidable. Lucho Gatica fue un amigo hasta el día final. Lamenté mucho. Bueno, él murió en México, Sí, ¿no? Yo estaba en la radio Antártica de Punta Arenas esos días. mira. Sí, fue un lindo amigo que me entregó el fútbol y la radio. El fútbol porque yo fui a transmitir la selección chilena. Mira, ese día, Lucho Gatica, bueno, en Los Ángeles, Chile-México, el Ya. estadio era absolutamente mexicano. Me imagino. Y estaba Chávez, el campeón del mundo de boxeo, ¿Ya? figura emblemática en México. Y lo anuncian por los altavoces del estadio que estaba repleto de mexicanos y el estadio se viene abajo. Una ovación tremenda. Y el locutor anuncia a Lucho Gatica y cuando comienza a anunciar, yo dije, después de Chávez. No, es que tú no te imaginas. Una ovación de pie. No, es que la ovación mayúscula a Lucho Gatica, que, bueno, nunca la escuché en Viña del Mar, Bueno, un homenaje muy sí. tenue para lo grande que fue Lucho Gatica, el gran embajador de Chile, le abrió las puertas a los artistas chilenos, ¿no? Como Carlos Reynoso en el fútbol, Lucho Gatica Gatica en la en la música. música popular. Mira, Gran amigo, grandes recuerdos qué bonito. del Pitico. Teatro Municipal de Rancagua que lleva su nombre. Qué bonito. Vladimiro Memiso, se nos acaba el tiempo. Agradecerte la conversación. El libro ya está disponible. Así es. Tuya mía. Dilo tú, por favor, el nombre. Tuya mía, para ti y, Y para para mí. mí. Una vida compartida en todas las librerías del país. Ahí está. La editorial Catalonia ha tenido una magnífica distribución. Tuvimos un lindo lanzamiento pese a las condiciones atmosféricas que existieron en Santiago hace algunos días. Claro. Pero estamos todos muy contentos, muy felices y de verdad tomaré un respiro y comenzaré a escribir un libro que ha quedado pendiente. Mira, dejémoslo ahí. Con la edición, ojalá también, de Diego Figueroa, que está en este
Tremendo libro que ya está disponible. Te quiero regalar. Esto es Undurraga, la línea TH, Uh, Malbec, espectacular para ti. Con mucho cariño de nuestro auspiciador, Undurraga TH. Muchísimas Para el gracias, gran Vladimiro. Y Vladimiro, mira, también te Rafa. quisieron entregar. Ha sido un gusto. ¿Esto es un descorchador? Que sí, Ah, que lo tengas en tu casa. maravilloso. Para que lo guardes ahí, para que sigas Rafa. compartiendo Undurraga. ¿Ah? Mira, ha sido un gusto compartir contigo, Muchas gracias. ¿no? Generación nueva, savia nueva, Muchas gracias. refresco, ¿no? En las pantallas y con este equipo, ¿no? Tan interesante que contribuye a hacer realidad este sueño de comunicar. Sí. Qué maravilla es comunicar. Cuando partimos este proyecto, yo dije, este es un pequeño sueño que yo tenía. ¿Y sabes qué? Quiero que tú también tengas un momento de relajo con lo que te va a contar Ia, porque eso no es el único regalo. Ia, ¿qué más le vamos a compartir al querido Vladimiro Mimisa? Vive una pausa real y desconéctate en medio de la naturaleza en Olmué Natura, Lodge y Spa. Disfruta un programa por el día para 2 personas que incluye almuerzo, 11, acceso al circuito de spa, jacuzzi y sauna, además de piscina exterior. Y para cerrar la experiencia, un masaje de relajación de 25 minutos para cada uno. Olmué Natura. Ahí te vas a Olmué Natura. ¡Vamos! Gracias. Olmué Natura con Olmué nosotros. Natura. Sí, para que ahí te relajes un poco, Maravilloso. te hagan un masaje, quedas pero impecable para quedar listo Para la otra. y escribir el segundo libro. ¿Qué te parece? Para la otra. Para la otra, ya. Oye, gracias a Ia, gracias a ti, Rafa. No, a por los favor. muchachos, Gracias por venir. ¿no? Ha sido un gusto, Vladimiro, ¿verdad? Gracias por venir, gracias por estar. Eso. Tuya mía Para ti, para mí, y para mí. una vida compartida. Y para mí un gusto tenerte acá. Vladimiro Mimisa con nosotros en un nuevo capítulo de ¿Quién sería? Hasta la próxima. Programón.